Se evolucionaron muchísimo en los últimos años. Seguramente estés de acuerdo conmigo con que hay muchísimos beneficios, muchas nuevas cosas que podemos hacer con la tecnología, pero también aparecieron nuevas formas de hackearnos, nuevas formas de comprometernos o nuevos perjuicios que pueden verse derivados de la tecnología. Sin ir más lejos, para los hackers hoy perpetrar ciberataques puede verse que como que es un poquito más fácil, pero para los que estamos en ciberdefensa al mismo tiempo, tenemos nuevas herramientas para defendernos mejor. Entonces la pregunta que quiero responder el día de hoy es, ¿era más fácil antes hackear cuando teníamos tecnología más rudimentaria o hackear es más fácil el día de hoy? Y para eso, primero me parece que tenemos que definir a qué le llamamos fácil y a qué le llamamos difícil. Yo, al momento de definir fácil o difícil, me centraría básicamente en dos dimensiones. Primero, cuáles son las habilidades necesarias para lograr el objetivo, que en este caso el objetivo es hackear. Y en segundo lugar, cuál es el nivel de accesibilidad que tenemos a los recursos necesarios. En otras palabras, qué tan fácil es acceder a esos recursos, a esa información, a esas herramientas que te permiten hackear. Y el siguiente paso en esta línea, respecto a definir si era fácil o difícil, me parece que una metodología muy simple es poner argumentos a favor y argumentos en contra. Así que yo acá les armé una listita de 7 argumentos a favor y 7 argumentos en contra, y cuando terminamos podemos sacar una conclusión y tratar de decir si antes era más fácil hackear o si hoy es más fácil hackear. Lo primero que mencionaría es una menor sofisticación en las medidas de seguridad. Antes las medidas de seguridad eran mucho más básicas y por lo tanto muchas menos avanzadas. No existían firewalls, no había sistemas de detección ni intrusiones, no había encriptación avanzada. Eso obviamente hacía que los sistemas sean muchísimo más vulnerables a los ataques modernos. Además, los sistemas eran mucho menos complejos. Los sistemas informáticos simplemente eran más simples y además estaban menos interconectados. Esto significaba que había muchísimo menos lugares, muchos menos puntos de entrada para los atacantes y menos complejidad en esa explotación de vulnerabilidades. Por otro lado, la seguridad informática no era una prioridad para muchas organizaciones, estoy siendo generoso, no era una prioridad para nadie. Había una falta de conciencia, había mucho menor conciencia sobre la importancia de proteger los datos y los sistemas, lo cual hacía mucho más fácil los ataques. Tampoco existía regulación, había mucha menos regulación, no existían tantas leyes ni regulaciones que obligaran legalmente a las empresas a implementar medidas de seguridad, y esto permitía que las empresas operaran con niveles mínimos de seguridad, lo cual también causaba que hubiera menos inversión en seguridad, se ponía menos plata en seguridad, no se invertía tanto, los presupuestos eran limitados y las tecnologías de protección, por lo tanto, eran más limitadas, eran menos avanzadas, porque así funciona nuestro mundo, ¿verdad? Cuanto más dinero hay, mejor funcionan las cosas y más se invierte y más avanzan las cosas. Bueno, este no era el caso, obviamente. Mencionaría también la calidad del software y la calidad de las redes. El software y las redes eran básicamente menos robustos y tenían muchas menos vulnerabilidades. La verdad es que la calidad del código era inferior porque simplemente las prácticas de desarrollo seguro todavía no estaban tan extendidos. Y el otro tema, que me parece que es interesante, que lo voy a hablar del otro lado, pero es un poco la contraparte del trabajo remoto, es que muchas veces el acceso físico era suficiente. Muchas veces solamente con tener acceso presencial, acceso físico a un sistema, era suficiente para comprometerlo. Lo vimos en todas las películas de Tom Cruise y demás, porque no había tantas barreras digitales, barreras lógicas que sí existían, y poníamos mucho peso en los controles de acceso físico, ¿no? Un guardia de seguridad en la puerta, una puerta blindada, todo ese tipo de cosas, donde hoy nos movimos a un mundo mucho más digital. Ahora, moviéndonos al otro lado, ¿cuáles son las condiciones que yo considero que hacen y que dicen que hoy es más fácil hackear que lo que era en el pasado? Lo primero es que hoy en día hay una abundancia de recursos y materiales disponibles online, en línea, para aprender sobre hacking. Hay tutoriales, hay foros, hay herramientas, lo vas a encontrar en stream, lo vas a encontrar en YouTube, lo vas a encontrar en foros. Ni siquiera necesitas irte a la dark web. O sea, hay muchísimo bajo, si se quiere, la excusa o la premisa de pentesting o ciberofensa o lo que sea, pero la verdad que ejecutar ataques y aprender a ejecutar ataques hoy se ha vuelto muchísimo más fácil. Además, la automatización y las herramientas, cómo han avanzado, ¿verdad? El avance de las herramientas ha simplificado muchísimos aspectos del hacking. Existen scripts, existen programas, existen algoritmos que pueden realizar tareas complejas de forma prácticamente automática y reduce muchísimo la necesidad de habilidades técnicas avanzadas o profundas.
Otra cosa que fue pasando es uno de mis términos favoritos, es un aumento en la superficie de ataque, la proliferación de tantas aplicaciones, tantos dispositivos, estamos constantemente conectados y nadie discute todas las maravillosas ventajas que eso nos ha traído. Significa también, por otro lado, que cuantos más activos digitales tenemos y cuantas más cosas tenemos, por más lugares nos pueden atacar. O sea, mayor es nuestra superficie de ataque. Hay más puntos de entrada y más oportunidades para los atacantes. Por otro lado, también creo que tenemos un mejor entendimiento de la psicología humana y de la ingeniería social. Los atacantes entienden mejor cómo nos comportamos los seres humanos y cómo pueden aprovechar y cómo pueden explotar esas vulnerabilidades en el sistema operativo humano para usar mejores técnicas de ingeniería social para manipular a las personas y de esa manera obtener acceso a los datos y a los sistemas. También mencionaría los incentivos para los atacantes. Hoy en día hay más incentivos para los atacantes. El dinero, que es el principal incentivo, el incentivo económico es el principal motivo por los cuales los hackers son tan activos, pero también hay otros motivos como la ciberguerra, el espionaje, el activismo, el sabotaje. Estos incentivos han aumentado la motivación y por consiguiente la sofisticación de los ataques que estamos viendo en los últimos años. También me gustaría hablar sobre la proliferación de dispositivos IoT, los dispositivos Internet de las cosas. Hoy tenemos todo conectado, yo tengo conectado el reloj, el celular, el anillo, el refrigerador, el aire acondicionado, todo está conectado y eso también ha traído nuevas oportunidades para los atacantes. Muchos de estos dispositivos tienen medidas de seguridad súper débiles y pueden ser explotados para poner un primer pie en la red, poner un primer pie en el ambiente y de esa manera hacer movimientos laterales, escalaciones de privilegios y finalmente perpetrar otro tipo de ataque. Y por último, pero no menor, algo les adelanté, quiero hablar del trabajo remoto. El aumento del trabajo remoto desafortunadamente ha creado nuevas vulnerabilidades. Los empleados que trabajan desde casa pueden no necesariamente tener las mismas medidas de seguridad que en la oficina, lo cual facilita el acceso a los atacantes. Como dijimos antes, en una oficina generalmente tengo controles de acceso físico, la gente me conoce, hay un guardia de seguridad en la puerta, hay un molinete, hay medidas que hacen que existan barreras físicas. Sin embargo, cuando estamos desde casa, el perímetro de seguridad ya no es más ese edificio corporativo, el perímetro de seguridad ahora es la identidad y esto no quiere decir que sea más vulnerable o menos vulnerable, sino que son nuevos riesgos, son riesgos diferentes y por lo tanto toma algunos años hasta que todos nos podemos ajustar a esos nuevos riesgos. Ahora, pusimos argumentos sobre la mesa a favor y pusimos argumentos en la mesa en contra. Yo creo que acá emerge un patrón, en mi opinión, bastante claro. Y es que en el pasado, si tenías el acceso y el conocimiento adecuado, estabas en un playground, estabas en un lugar perfecto. De vuelta, lo voy a decir de nuevo, si tenías el acceso y el conocimiento adecuado, que era difícil de obtener, estabas en un playground perfecto. Hoy, por el contrario, hay muchos más recursos y herramientas a disposición, pero también hay mucha más atención y las consecuencias son más graves. Entonces, en otras palabras, la barrera de entrada era mayor antes, o sea, había una barrera más alta de entrada, pero una vez que estabas adentro tenías toda la libertad del mundo. O sea, obtener ese acceso a los recursos y obtener ese conocimiento era más difícil, pero una vez que estabas adentro era súper fácil. Hoy es al revés. La barrera de entrada es facilísima, es muy baja. Me meto en YouTube, veo tutoriales, me meto en la dark web, lo que sea, pero no es tan fácil llegar a un objetivo contundente. Entonces, por eso vemos esta proliferación de ataques tan poco sofisticados y sin embargo a veces llegar a lo más sofisticado se ha vuelto un poquito más difícil. Espero que no solamente te haya servido el contenido, sino de todo corazón espero que te haya servido la metodología en la cual discutimos lo que hicimos el día de hoy. Definimos cuál es el criterio, qué cosa es fácil, qué cosa es difícil, qué cosa es accesibilidad, qué cosa es recurso y después pusimos argumentos sobre la mesa. Si vos sos como yo, que te formás una opinión muy rápido, a veces está bueno tomar una pausa, respirar un segundito, poner argumentos a favor, poner argumentos en contra y después finalmente tratar de abordar una conclusión. Espero que esta info te haya servido, te mando un abrazo grande y hasta la próxima. Chau.